Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido viernes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá estamos en un nuevo encuentro, en una nueva entrega de lectura en vivo. Les recuerdo que estoy leyendo Los Maestros de la Gran Logia Blanca y su próxima manifestación en la era de Acuario. Ya estamos llegando al final de este libro maravilloso con tanta información reveladora, quizás para muchos, como para mí. Y bueno, la verdad que quedan 2 capítulos nada más, así que entre hoy y mañana, bueno, no, 3 capítulos quedan. Pero calculo que entre este fin de semana ya lo terminamos. Así que bueno, hoy nos toca conocer, bueno, todas las encarnaciones del Maestro Jesús. Y bueno, vamos por ello. Voy a poner simplemente el título para los que entran después. Muchas gracias a los que se están uniendo ahora, a los que lo van a ver después, sea por Instagram o por YouTube. Ya está terminando este libro. Se me pasó rapidísimo, no sé a ustedes, pero muy rápido. Hola Sandy hermosa, ¿cómo estás amiguita? Mi coequiper de lecturas también. Bueno, hola Cristian, hola María, Robert. Bueno, gracias a todos los que se van uniendo ahora. Voy a comenzar entonces, voy a tomar un matecito para aclarar la garganta. Hoy no están arreglando el portero eléctrico, con lo cual no van a escuchar el timbre. Ayer fue tremendo la cantidad de timbre que tocaron. Y quedó medio el video, pero bueno, nada, hay que fluir con lo que hay. Vamos con el capítulo 10, el Maestro Jesús. La primera encarnación mencionada por C.W. Leadbeater es la encarnación en la que excepcionalmente tuvieron presentes en el mismo templo un gran número de maestros de la actual Gran Fraternidad Blanca. Ese era el templo de Toyocalti, en América del Norte. En los alrededores del año 21.780 a.C. se encarnó en la India Oriental, no lejos de la ciudad de Chittagong. El Maestro Jesús fue entonces jefe y sacerdote de una pequeña comunidad. Hacia el año 20.500 apareció bajo la personalidad de un gran sacerdote en un santuario en la India central, cerca del río Godavari. Hacia el año 18.850 fue la hija del maestro Moria en Asia Central. Hacia el año 18.200 nació en una isla situada donde se encuentra actualmente Marruecos y Argelia. Fue un sabio y un santo. Vivió como ermitaño y se mostró rara vez en público, excepto para dar algunas conferencias de filosofía mística. Ya en esa época tenía el don de curar y eran muchas las personas que acudían para ser ayudadas, aunque como dice C.W. Leadbeater, no parecía actuar por sí mismo, sino ser el canal del gran maestro Surya, Cristo. Esto probaría que ya existía una relación kármica entre Jesús y el Cristo. Fue la compañera del maestro Kutumi en Poseidons en el año 16.800 y la del maestro Moria en Asia Central hacia el 15.900. Permaneció en Perú en el año 12.000. Hacia el 10.450 se encarnó en la India en una ciudad llamada Kanura, a kilómetros de la actual Buri. Durante los primeros años de esa vida fue un gran jefe ario. Después llegó a ser al mismo tiempo legislador y gran sacerdote de un templo. En esa época tuvo una gran repercusión de santidad y sabiduría. Murió en el año 10.378. Apareció de nuevo en Egipto hacia el año 7000, después en la India hacia los años 5600 y 4000 y de nuevo en Egipto hacia el año 2200 a.C. Vamos a dejar ahora los archivos akáshicos revelados por C.W. Leadbeater, sustituyéndolos por los archivos que fueron develados posteriormente y que afirman que Jesús
apareció bajo la apariencia de Josué, hijo de Num. Josué, hijo de Num. Los archivos de la Gran Fraternidad Blanca declaran que el Maestro Jesús fue Josué, hijo de Num. Se sabe también que el término genérico de Yahvé, designa, sobre todo, del propósito divino que podía ser expresado tanto por las legiones angélicas como por los adeptos avanzados de la Gran Fraternidad Blanca. Uno de los representantes de esta última, Jetro, llegó a ser suegro de Moisés, también siado en el círculo interno de la organización. Puede leerse en la Biblia que Moisés obedeció dócilmente las órdenes del sacerdote madianita, y en el libro de Jasher, en Jetro, quien indica a Moisés, y en el libro de Jasher es Jetro quien indica a Moisés cómo construir el arca de la alianza. Esta arca suponía un peligro mortal para aquel que no fuese un teurgo iniciado, y más de uno lo experimentó en su carne al morir a causa de la poderosa nube que se mantenía por encima del Santo de los Santos. Únicamente Moisés podía penetrar esa nube y conversar cara a cara con la gloria de Yahvé. Después la Biblia nos dice: Moisés entraba en el campamento, pero su servidor Josué, hijo de Num, que era un joven, no abandonaba la tienda. Será ese mismo Josué quien, a la muerte de Moisés, será elegido por Yahvé para sustituirlo a la cabeza del pueblo hebreo. La Biblia menciona igualmente un contacto extraño entre que Josué tuvo antes de la toma de Jericó. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre plantado frente a él con una espada desnuda en la mano. Josué se adelantó hacia él y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Respondió: No, yo soy el jefe del ejército de Yahvé. Vengo ahora. Cayó Josué rostro en la tierra, lo adoró y dijo: ¿Qué manda mi señor a su siervo? El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué: Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás es sagrado. Esto se refiere sin duda alguna a una forma de iniciación, y la espada lo demuestra. En cuanto a la presencia de este gran personaje, se trata ciertamente de un sabio, de uno de los guardianes silenciosos que desde siempre, con amor y benevolencia, siguen la lenta evolución de nuestra raza. Es probablemente uno de los maestros ilustres Es probablemente uno de estos maestros ilustres fuera el que revelara a Josué el conocimiento del sonido y de sus efectos vibratorios a través de los gritos y de las trompetas con las que Josué redujo a polvo las fortificaciones de la ciudad de Jericó. Este gran poder de invocar mediante ciertos sonidos determinados poderes angélicos era prerrogativa exclusiva de los sacerdotes iniciados, y esta teurgia fue después conocida por la secta de los esenios, tal como lo confirma uno de los documentos del Mar Muerto perteneciente a los esenios de la comunidad de Qumran. En efecto, en el pergamino del reglamento de la guerra se encuentra un capítulo sobre las trompetas que tiene dos partes. En la primera, la lista de diversas clases de trompetas. En la segunda, la lista de las inscripciones que han de figurar respectivamente en las diversas clases de trompetas. Estas trompetas no tienen únicamente un significado material o un papel de estrategia militar. Son los sacerdotes quienes las hacen sonar y poseen un poder divino y mágico, como las trompetas que hicieron derrumbarse las murallas de Jericó. Tampoco es casualidad el que, entre los textos más leídos de la secta esenia, se encuentre un manuscrito compuesto por los Salmos de Josué. En efecto, este reapareció en la secta esenia hacia el final del siglo II, antes de la era cristiana, y fue llamado por los esenios el Maestro de Justicia.
Abordaremos con más precisión las estrechas relaciones que existieron entre Josué y los esenios en la encarnación en la que fue conocida como Jesús. Veamos ahora y siempre, según los archivos de la Gran Fraternidad Blanca, otra encarnación del Maestro Jesús, la de Josué en la época de Esdras, en la que se dice que recibió la tercera iniciación, la de la transfiguración. Josué, hijo de Yosadak. Encontramos admirablemente descrita esta iniciación de Josué en la cuarta visión del libro de Zacarías, las vestiduras de Josué. Espera que saco a la gatita. Me hizo ver después el sacerdote Josué, que estaba ante el ángel de Yahvé. A su derecha está el Satán para acusarle. Dijo el ángel de Yahvé al Satán: Yahvé te reprima, Satán te reprimate, Yahvé, el que ha elegido a Jerusalén. ¿No es este un tizón sacado del fuego? Estaba Josué vestido de ropas sucias mientras seguía delante del ángel. Tomó la palabra y habló así a los que estaban delante de él: Quitadle esas ropas sucias y ponle vestiduras de fiesta, y pon en su cabeza una tiara limpia. Se le vistió de vestiduras de fiesta y se le puso en la cabeza la tiara limpia. El ángel de Yahvé, que seguía en pie, le dijo: Mira, yo he pasado por alto tu culpa. Luego el ángel de Yahvé advirtió a Josué diciendo: Así dice Yahvé Sebaot: si andas por mis caminos y guardas mis observancias, tú juzgarás mi casa, y tú mismo guardarás mis atrios. Yo te daré plaza entre estos que están aquí. Pues ved la piedra que yo pongo delante de Josué. En esta única piedra hay 7 ojos. Yo mismo grabaré su inscripción: Oráculo de Yahvé, Sebaot. Sebaot es un término que no designa a Dios, sino los poderes creadores y angélicos a través de los cuales se expresa su creación. Biblia de Jerusalén, editada en el castellano. Es fácil de reconocer los puntos principales de esta iniciación. Josué es un gran sacerdote. El ángel de Yahvé es el iniciador y representa el principio superior que rige y controla la triple personalidad inferior del ser humano, que está simbolizada por Satán. En este texto, Jerusalén representa la minúscula jerarquía de los seres santos, y el tizón sacado del fuego es el signo de la unidad, de la síntesis y de la fusión que se realiza durante la transfiguración. Jerusalén evoca también el cuerpo del alma del iniciado, ese cuerpo que resplandece con toda la gloria del Padre. Se dice que Josué está vestido con ropas sucias. Estas representan la triple envoltura del hombre. Las vestiduras de fiesta son las del alma, las que resplandecen como resplandecieron las de Moisés, o las del Cristo, que revelaron la cualidad de la naturaleza divina por intermedio de la materia y de la forma, y fueron transfiguradas por ella. La palabra griega empleada aquí, en metamorfosis, la misma se emplea por San Pablo para describir la transfiguración del cuerpo mortal en un cuerpo resucitado, porque en el día de la realización, cuando el discípulo perfecto ha alcanzado la maestría, la vestidura de gloria brilla con el esplendor a través de las vestiduras de carne, que todos los asistentes la perciben y con los ojos y los oídos armonizados en una vibración más sutil, ven a sus maestros en toda divinidad, en toda divina humanidad. La tiara limpia está relacionada con la fuerte estimulación de las facultades psíquicas que han recibido durante la iniciación el iniciado, mediante la vivificación de los centros de la cabeza. Entre todos los privilegios debidos a su iniciación, Josué se ve admitido en el Santo de los Santos, y Yahvé dice: Yo te daré plaza entre estos que están aquí. Se trata sin duda de los miembros de la Gran Fraternidad Blanca, con los que trabajas desde entonces. La piedra puesta ante Josué es la revelación y tal vez incluso el símbolo de la mónada.
En efecto, en la vida del iniciado, es la primera vez que toda la personalidad se encuentra inundada por la luz del alto y que a partir de ese instante la mónada, la conciencia de Shambhala, guía verdaderamente el alma. En esta única piedra hay 7 ojos. Esta última frase de la iniciación se relaciona con la comprensión iluminada que tiene el iniciado por primera vez, el aspecto de la vida. Esta vida es la suma total de las energías de los 7 sistemas solares, incluido el nuestro, y estos 7 sistemas son la expresión de aquel del que nada puede decir. Recordemos que el mismo Cristo consideró su cuerpo como el templo de Dios y que prometía reconstruirlo en 3 días. El texto citado se relaciona con el perfeccionamiento del cuerpo de Josué como receptáculo futuro, cuerpo que se prepara para hacer germinar en él la gloria de Cristo, la corona ex voto. Hablando de Josué, así habla Yahvé Sebaot. He aquí un hombre llamado Germen, en donde él se halla, algo germinará, y es él quien reconstruirá el santuario de Yahvé, él quien portará las insignias reales, él quien se sentará como dominador en el trono, y habrá un sacerdote a su derecha, y existirá una paz perfecta entre los dos. Acá hay una llamada que dice, esto podría ser referencia al misterio del alumbramiento de Cristo en Jesús. En este último texto se reconoce el anuncio mesiánico y la elección de aquel en quien se halla en germen. Es decir, a Josué, el discípulo que baja la apariencia, es decir, de Josué, el discípulo que bajo la apariencia de Jesús iba a convertirse en el más grande de todos los hombres Dios. Jesús de Nazaret. Todavía no se ha revelado nada sobre la verdadera historia de Jesús, quizá porque la forma pensamiento cristiana actual sufriría mucho daño si se hiciera luz sobre este lejano pasado. Sin embargo, esta forma pensamiento es actualmente una fuerza y un canal excepcional para elevar las almas y hacer descender la luz. Varios autores han escrito que Jesús había partido a Oriente, y esto fue confirmado por altas fuentes, pero no se ha probado todavía nada con certeza. El doctor H.S. Lewis ha escrito, en este sentido, una historia de Jesús, que resume todas las demás. Según el autor, Jesús nació en una cueva esenia y sus padres eran miembros de esa comunidad. El niño fue inscrito en la hermandad bajo el nombre de José y fue confiado a la escuela del Carmelo a la edad de los 6 años. La hermandad esenia era una rama de la Gran Fraternidad Blanca que estaba instalada en Heliópolis y en el Monte Carmelo. Es allí donde fueron a estudiar los más grandes adeptos como Elías, Pitágoras y Tutmosis III. La hermandad esenia dispensaba ya una enseñanza práctica del futuro cristianismo, cuyas verdades raíces deben ser buscadas, sin ninguna duda, entre los ebionitas y los gnósticos cabalistas, que se han extendido al este del Jordán y por el sudeste entre los árabes y los sabeos, en dirección de Bosra y del Líbano hasta Antioquía, y por el noreste hasta el establecimiento nazareno de Beroea, en donde los encontró San Jerónimo. La hermandad era muy secreta e incluso los manuscritos del Mar Muerto ocultan grandes verdades bajo la apariencia de un simbolismo hermético. Numerosas ceremonias cristianas actuales como el bautismo, el rito de la bendición del pan y del vino, etc., ya eran practicadas normalmente por los miembros de la comunidad. Es muy evidente que en la escuela secreta Cristo era conocido y esperado. Estaba presente por adumbramiento en una de las ceremonias más secretas y más místicas, y es por ello por lo que los más altos iniciados se daban el título de ungido. Posteriormente, los descendientes de los nazarenos y de los ofitas se convirtieron en los drusos de Siria, del Líbano y de Persia,
donde fueron llamados mandeos o discípulos de Juan. El doctor H.S. Lewis nos dice, que el niño, inscrito en la hermandad bajo el nombre de José, fue confiado a la escuela del Carmelo, donde recibió una instrucción que lo preparaba para la misión cósmica que le estaba destinada. Es allí donde estudió lenguas como el arameo, el hebreo y el griego. Existía en el Monte Carmelo una magnífica biblioteca desde hacía ya varios siglos, pero esta fue evacuada en el año 70 después de Cristo a causa de una terrible catástrofe que destruyó el templo e hizo que murieran miles de judíos, y a finales del siglo IV fue transferida a un monasterio secreto del Tíbet, donde se encuentra actualmente la mayor parte de ella. Esta larga preparación de Jesús es muy discutida, sobre todo en lo que se refiere al estudio de las lenguas, pero no olvidemos que por grande que pueda ser un maestro, tiene que aprender a utilizar su vehículo físico y a hacer de él un instrumento perfectamente disciplinado. Wagner recibía grandes inspiraciones musicales, sin embargo, se vio obligado a estudiar música para interpretar su inspiración. Siempre, según el doctor H.S. Lewis, el Templo Supremo de Heliópolis decidió que Jesús dejase su país para completar su instrucción y que fuera a Oriente a estudiar los diferentes ritos y religiones. Es así como llegó a Jagannath-Puri, en la costa oriental de la India, donde vivían los mayores sabios de la doctrina del Buda, y después, como tantos maestros antes que él, recorrió el valle del Ganges y se detuvo algunos meses en Benares. Después fue a Lhasa, en el Tíbet. Fue allí, sin duda, donde pudo entrar en contacto con la Agartha, de lo que ya hemos hablado. Después volvió pasando por Persia y visitando los países que se hallaban entre Tigris y Éufrates. Y a continuación Babilonia, Alejandría y Heliópolis. Finalmente recibió en la pirámide de Keops la maestría suprema que lo convertía en el mayor avatar divino, el Hijo de Dios encarnado. Según los archivos esenios y rosacruces, el maestro no murió en la cruz, salvo en una muerte iniciática, sino que su vida se extinguió en el monasterio del Monte Carmelo, en donde su cuerpo fue conservado durante mucho tiempo antes de ser llevado a Oriente. El otro Jesús. Existe igualmente una enseñanza teosófica seria dispensada por la misma Madame Blavatsky sobre el verdadero Jesús. Ella afirma que Joshua ben Pandira es Yeshua ben Pantera del antiguo Talmud, hijo de una joven mujer llamada Stada, llamada también Miriam, y de Pantera, un soldado romano. Según Madame Blavatsky, este Jesús habría vivido del año 120 al 70 a.C. y había sido discípulo del rabino Joshua ben Perania, su tío abuelo con el que durante la persecución de los judíos por Hanaebs, rey de los judíos en el 106 a.C., partió para Alejandría, en donde fue iniciado en los misterios egipcios. Después de su regreso a Palestina, aquí no se habla de ningún viaje a Oriente, lo cual no prueba que este no tuviera lugar. Jesús fue condenado como brujo y hereje y crucificado en las afueras de la ciudad de Lud o Lida, donde había nacido. En efecto, a pesar de todas las investigaciones desesperadas realizadas durante muchos siglos, si se deja de lado el testimonio de los evangelistas, es decir, de hombres desconocidos cuya identidad nunca ha sido establecida, y la de los padres de la Iglesia, fanáticos interesados, ni la historia, ni la tradición profana, ni los documentos oficiales, ni los contemporáneos del supuesto drama han podido proporcionar una sola prueba de la existencia real o histórica, desde el año 1 hasta el año 33, no solo del hombre Dios, sino ni siquiera del denominado Jesús de Nazaret.
Todo es oscuridad y silencio. Filón de Judas, nacido antes de la era cristiana y muerto mucho tiempo después del año en el que, según Renan, la alucinación de una histérica María de Magdala da a luz a un hijo, realizó este intervalo de 40 y pico de años varios viajes a Jerusalén. Fue allí para escribir la historia de las sectas religiosas de la Palestina de su época. No existe ningún escrito más correcto en sus narraciones, más deseoso de no omitir nada. No se le escapa a ninguna comunidad, ninguna hermandad, por insignificante que fuera. ¿Por qué no habla entonces de los nazarenos? ¿Por qué no hace la menor alusión, a los apóstoles, al Galileo divino, ni a la crucifixión? La respuesta es fácil, porque la biografía de Jesús fue inventada después del siglo I y porque nadie en Jerusalén estaba más informado que Filón sobre este tema. Basta con leer la disputa de Irineo con los gnósticos en el siglo II para confirmar este punto. Habiendo señalado Ptolomeo en el año 180 que Jesús solo predicó un año según la leyenda y que era demasiado joven para haber podido enseñar algo importante, Irineo tiene un acceso de indagación y certifica que Jesús predicó más de 10 e incluso 20 años. Él dice que solo la tradición habla de 10 años. Además, hace morir a Jesús con más de 50 años. Ahora bien, si ya en el año 180 un padre de la Iglesia recurre a la tradición y ya nadie estaba seguro de nada y además no se hacía mucho caso de los evangelios, de la logia, de lo que había de la logia, de las que había más de 60. ¿Quién tiene que ver todo esto con la historia? ¿Qué tiene que ver todo esto con la historia? Confusión, mentiras, engaños y falsedades. Todo esto forma parte de los primeros siglos. Eusebio de Cesarea, rey de los falsificadores, inserta las famosas 16 líneas relativas a Jesús en un manuscrito de Josefo para engañar a los gnósticos que negaban el que hubiera existido alguna vez un personaje real llamado Jesús. Es más, atribuye a Josefo un fantástico muerto como había vivido, como judío obstinado, la reflexión de tal vez que no fuera justamente llamarse un hombre, porque en el ungido del Señor, es decir, el Mesías. Así pues parece que se han mezclado dos personajes y que el primero, el verdadero, podría además haber tenido algunas relaciones, según las fechas, con el famoso maestro de justicia de la hermandad Esenia. Hay que esperar, porque por el momento todas las tesis son solo hipotéticas. De todas formas, poco importa la historia, lo que cuenta es el mensaje. Sin embargo, sea cual sea la historia, el Cristo, el Dios, el Hijo de Dios, fue el Salvador del mundo, lo mismo que cada Cristo en nosotros debe convertirse finalmente en nuestro Salvador. Es por ello, por lo que Jesús debió asemejarse en todo a sus hermanos, y por lo que se nos dice igualmente en la Biblia, que Jesús fue hecho perfecto por sus sufrimientos, no solo los sufrimientos de la cruz, que son puramente simbólicos, sino por los innumerables sufrimientos de las vidas que tuvo que vivir, como cada uno de nosotros, para llegar a la cima de la gloria. Apolonio de Tiana. Según la enseñanza del maestro de K, el maestro Jesús pasó la quinta iniciación en el cuerpo del gran sabio Apolonio, convirtiéndose así en un maestro de la gran logia blanca. Los viajes y los encuentros que hizo Apolonio, aun siendo ciertos en el plano histórico, son ante todo narraciones simbólicas e iniciáticas, como lo fueron igualmente los de Gautama el Buda y las de Jesucristo. Su comprensión mística podría develar al estudiante misterios sagrados, por el camino que conduce efectivamente a la morada de los sabios. Apolonio nació en Tiana, ciudad griega de Capodocia,
Era heredero de una familia muy rica e ilustre, que descendía de los antiguos fundadores de Tiana. Su nacimiento, como el de todos los avatares, fue producido de un milagro. Cuando su madre se acercaba cuando su madre se acercaba al momento de dar a luz, salió de su casa para pasearse por un prado. Transcurrido cierto tiempo, después de haber cogido hermosas flores, se tendió sobre la hierba fresca y se durmió en un apacible sueño. Instantes después fue despertada por el canto de un grupo de cisnes reunidos alrededor de ella. Sorprendida, se levantó precipitadamente y sin ningún esfuerzo ni dolor dio a luz al niño que llevaba en su seno. En cuanto éste abrió los ojos, un rayo cayó cerca de él y lo elevó por los aires sin hacerle ningún daño. El peregrinaje. Iniciado en todos los secretos de la sabiduría griega, Apolonio fue sobre todo un ferviente discípulo del gran Pitágoras, cuya sabiduría y filosofía predicó toda la vida. La disciplina que imponía a sus discípulos y que se había impuesto a sí mismo se basaba en las enseñanzas del sabio de Samos, y como él, Apolonio quiso informarse, según se dice, por sí mismo de las ciencias de los grandes brahmanes iniciados en la India. Es así como se preparó para partir a Oriente. Su primer itinerario lo condujo a Babilonia, pero antes de llegar allí, conoció a un joven llamado Damis que siguió sus pasos y se convirtió en su principal discípulo y biógrafo. Gracias a las notas de Damis podemos conocer la vida del maestro Apolonio. De Babilonia partió a Grecia y se dirigió hacia las primeras estribaciones del Cáucaso, continuando su ruta hasta las orillas del río Indo. Los sabios que él quería conocer residían en una gran fortaleza que se hallaba entre Ifas, un afluente del Indo, y el Ganges. Apolonio se sorprendió, nos cuentan los textos históricos y esotéricos, cuando se dio cuenta de que los sabios lo esperaban en la ciudadela, que se elevaba en medio de la planicie grandiosa y misteriosa. Esos sabios que lo iniciaron debían ser verdaderamente el núcleo de la gran fraternidad blanca en el Tíbet, porque Apolonio, que también era un sabio, manifestó su asombro ante tanta sabiduría y conocimientos. Todos los sabios llevaban túnicas de lino blanco y caminaban descalzos. Estos detalles son importantes porque la ropa corresponde a la que tenían los maestros de la gran fraternidad blanca y sobre todo a los miembros de la hermandad esenia. Jarchas, el gran maestro, se dirigió a Apolonio en griego y le ofreció, sin comentarios, las pruebas de la autenticidad de su tradición. Entonces Apolonio comprendió humildemente que el Santo Colegio era verdaderamente muy grande en la tierra, porque respondió: «Creo que vuestra ciencia es más divina y más vasta que lo que yo poseo». El gran sacerdote proporcionó numerosas pruebas de la evolución espiritual de Apolonio, evocando ante él ciertas secuencias de su juventud. Después le hizo participar en una extraña ceremonia, durante la cual los sabios de la hermandad levitaron en honor al sol. Después de haber recibido una gran iniciación, se confió a Apolonio una misión. Allí donde iba, ya fuera ciudades o en el campo, dejaba talismanes. Legrand de Aussy, en su obra sobre Apolonio, cuenta que Nicetas, autor del siglo XIII, escribía que las puertas de bronce del palacio estaban repletas de caracteres mágicos inscritos por Apolonio y que fueron fundidos porque se habían convertido en un tema de superstición entre los cristianos. Cedreno cita a Anastasio, el gran patriarca de Antioquía, en el pasaje siguiente: «Existen en ciertos lugares obras talismánicas de Apolonio que todavía hoy día conservan toda su eficacia». Algunos de estos talismanes tenían por objeto controlar a los elementos como el viento, el fuego, el mar, pero una de las misiones de Apolonio fue la de ocultar en Europa 7 preciosos talismanes destinados a protegerla hasta el retorno del Cristo. Uno de estos talismanes se cree que se encuentra en la isla de Lerins,
y otra en París. Hay que precisar aquí que un talismán es de alguna manera la acumulación de una fuerza muy precisa que actúa en el plano etérico y que su poder es proporcional al poder del adepto que lo lleva. A su regreso de la India, Apolonio fue a Atenas para ser iniciado en los misterios de Eleusis. En los archivos de los maestros se considera a Apolonio como un maestro de sabiduría, lo que tienden a probar ciertas anécdotas, la más célebres de las cuales relata la maestría con la que Apolonio se libró de ser condenado cuando fue juzgado por el emperador, el cual, a falta de pruebas, tuvo que absolverle de las acusaciones que se le hacían. Se dice que Apolonio, muy tranquilo, respondió: «Dejadme partir, pues, porque no puedes nada sobre mi alma ni sobre mi cuerpo». Y después, citando los siguientes versos de Homero: «No matarás, porque mi destino no es morir». Apolonio se desvaneció como una sombra y desapareció de repente del tribunal. Poco después apareció ante dos discípulos en el templo de las ninfas, ante el asombro de estos, que lo tomaron por un espectro, lo mismo que Jesucristo cuando se apareció ante sus discípulos, y les permitió tocar y comprobar que era de carne y hueso. Antes de ser juzgado, Apolonio había ordenado a sus discípulos que lo esperasen, y a la pregunta de su discípulo Damis: «¿Te volverás a ver vivo o será tu sombra?», Apolonio respondió: «Me verás aún vivo, según yo, resucitado según tú». Esta es una alucinación no disimulada a su condición de maestro de sabiduría, y nada nos impide pensar que Jesús pudo tomar este cuerpo para llegar a la quinta iniciación. Claro está que no se sabe nada sobre la muerte física de Apolonio. Algunos dicen que desapareció hacia los 90 años, otros hacia los 100 o los 117, pero también en este punto se mantiene el velo. Empezamos con los nombres difíciles. Ramanujaraya. Según Monseñor Leadbeater, tras la encarnación en el cuerpo de Apolonio, el Maestro Jesús vivió en el cuerpo de un gran reformador hindú, Ramanuja. Muchos elementos parecen sostener esta tesis, comenzando por los numerosos puntos en común entre Jesús y Ramanuja. La historia cuenta que el padre y la madre de Ramanuja, muy apenados por no tener un hijo, partieron en peregrinación. En el transcurso de esta peregrinación tuvieron la alegría de saber que tendrían un hijo y que el Señor se encargaría en este niño. Y que el Señor se encarnaría en este niño. Es así como Pudevi dio a luz a un magnífico bebé. Aproximadamente en la misma época, su hermana Sridevi también tuvo un hijo, en el que también se observó lo mismo que en su primo, el germen de numerosas virtudes. Esto nos recuerda un poco el nacimiento de Juan y de Jesús. Ramanuja era tan santo que fue considerado por los miembros de una secta como un avatar de Vishnu. Fue un gran reformador que durante toda su vida combatió la doctrina de las castas. Preconizó la devoción y el amor como guías de salvación y no rechazó los rituales, con tal de que, según decía, se realizasen con desapego. Cuando menos, es asombroso que la mayor parte de los templos, como los de Conjivaram y Belipalayam, posean estatuas que lo representan siempre con las manos en actitud de oración, como los cristianos, porque toda la enseñanza estaba basada en el Bhakti Yoga. Sin embargo, Ramanuja también dispensaba una enseñanza muy secreta a un círculo de iniciados, y esta escuela secreta existe todavía en la actualidad, aunque cada vez sea menos accesible. Ramanuja murió en el año 1137, con 120 años. El grupo de fieles unidos a su alrededor se componía de 700 ascetas, 747 acarayas o maestros espirituales, 12.000 alumnos y 300 santas mujeres.
La tradición cuenta que Ramanuja, lo mismo que Asanga y otros enviados, fue alumno del señor Maitreya. El Maestro Jesús en la actualidad. Así es como se describe la apariencia del Maestro Jesús en su cuerpo sirio. Él mismo es un personaje más bien marcial, con gran disciplina, un hombre de gran autoridad y con una voluntad de hierro. Es alto y flaco y tiene un rostro bastante delgado y alargado, los cabellos negros, una tez pálida y los ojos azules penetrantes. Como hemos podido observar a lo largo de algunas de las vidas anteriores del Maestro Jesús, le une un vínculo muy fuerte al Maestro de los Maestros, el Cristo, y este vínculo ha estado profundizándose especialmente a lo largo de los últimos siglos que precedieron a la venida de Cristo a la tierra. El Maestro describe que Jesús se ha encarnado actualmente en un cuerpo sirio y que habita en alguna parte de la Tierra Santa. Según las mismas fuentes, el Maestro Jesús debe tomar un nuevo cuerpo físico por el proceso habitual de la encarnación y junto a algunos discípulos llevar a cabo una reespiritualización de las iglesias, eliminando la barrera que separa aún las iglesias episcopales y griegas de la iglesia romana. Sin embargo, muy recientemente, en el año 1975, cuando nací yo, los dignatarios de una escuela esotérica auténtica y reconocida, pero aún velada por el mundo exterior, declararon que el Maestro Jesús había tomado un cuerpo árabe desde 1962 y que había comenzado una acción oficial en relación con los problemas de Próximo Oriente y particularmente de Israel, uno de los puntos calientes del globo en el que se encuentra la clave subjetiva de la paz o de la guerra mundial. Los judíos recibieron hace 2000 años la herencia de un rico karma, el honor de la presencia crística en Jesús, su profeta. ¿Reconocerán hoy la presencia del profeta entre ellos? Si la reconocen y la aceptan, podría considerarse y realizarse condiciones excepcionales para preparar de nuevo la llegada del representante del amor divino a la tierra, no solo para la salvación de un único pueblo elegido, sino para el de toda la humanidad. Solo los judíos tienen el poder de decidirlo, y el Maestro Jesús pone en ello todo su empeño, con todos los límites que le impone el libre arbitrio de los hombres de buena voluntad de Oriente Medio. El Maestro Jesús fue gran inspirador y el canal perfecto del amor del Cristo cósmico, por medio de las tres grandes religiones, judío, cristiana y musulmana. Apareció en efecto en el Antiguo Testamento bajo la personalidad de Josué y después volvió bajo la de Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento, para manifestarse finalmente de nuevo, adumbrado a Mohammed, por medio de cuya personalidad dictó una gran parte de los principios espirituales contenidos en los escritos del Islam. Es pues él quien tuvo la misión de reunificarse en un todo en el que ardan estas tres llamas espirituales, expresiones de una misma intención y de un mismo plan divino, porque estas tres religiones son la manifestación visible de la gran Trinidad arquetípica y como tales no son tres personalidades, si es que puede utilizarse esta palabra, sino la expresión de unidad triplemente manifestada. Tenemos, por tanto, A, el judaísmo inspirado por la voluntad del Padre que tiene como planeta a Saturno. Así pues, el día de descanso para los judíos es el sábado. B, el cristianismo, inspirado en el amor del Hijo, que tiene el Sol como planeta. El día de descanso es el domingo. El Islam, inspirado por la inteligencia del Espíritu Santo y que tiene a Venus como planeta, el día de descanso de los musulmanes es por consiguiente el viernes. La confusión o la divina tolerancia mutua de estas tres emanaciones de la verdad determinará sin ninguna duda la llegada tan esperada por el mundo entero de la energía inteligente del amor del corazón y a la mente de toda humanidad. El maestro Decá nos dice además, se ha quedado con la Iglesia cristiana y ha trabajado estimulando el germen de la verdadera vida espiritual
que puede encontrarse entre los miembros de todas las sectas y subdivisiones, y neutralizando lo más posible las faltas y los errores del clero y de los teólogos. Es especialmente el gran guía, el general, el sabio ejecutor, y en las cuestiones de las iglesias colabora estrechamente con el Cristo, ahorrándole mucho trabajo y actuando como intermediario suyo en todos los lugares donde es posible. Nadie conoce mejor que él los problemas de Occidente, nadie está en contacto tan estrecho con aquellos que alimentan todo lo que hay de mejor en las enseñanzas cristianas, y nadie es tan consciente de las necesidades de estas en el mundo actual. Como podemos comprobar, la misión de este príncipe de la paz perpetuamente encarnado en Occidente es hoy más que nunca fundamental para la gran restauración de la paz y de la buena voluntad en el hemisferio oeste del globo, cuya luz será un nuevo faro para los pueblos de este, como han anunciado desde hace siglos varias profecías auténticas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso este capítulo! Me encantó. Bueno, hasta acá entonces el capítulo 10 dedicado al Maestro Jesús. Quedan solamente dos capítulos de Madame Blavatsky y ¿cuál era el otro? La fiesta de Wesak. Son 13 capítulos en total. Qué número también, ¿no? Justo 13. Bueno, 12 más 1. Bueno, muchísimas gracias a los que estuvieron compartiendo conmigo ahora. Gracias, Caro hermosa. Gracias por estar ahí. Recuerden que ahora lo subo acá a Instagram, lo subo después a YouTube, para que lo puedan compartir con aquellos seres que no tienen Instagram. En YouTube, Calma Salud Consciente, tienen una playlist con más de 25 libros leídos ya, con lo cual, bueno, tienen ahí para difundir, para ir a recorrer esa galería y ver qué otros libros también pueden resonar con ustedes. Recuerden que la forma que tienen de ayudar a esta cuenta a que siga creciendo y se siga expandiendo es poniendo un me gusta, un corazoncito, haciendo algún comentario, suscribiéndose a YouTube. Esa es la forma que tienen de aportar ustedes su granito de arena para que esto se siga expandiendo más y más y esta información pueda llegar a más seres. Muchísimas gracias, que tengan un feliz y bendecido día. Aquí nevando en Magallanes, Chile. ¡Wow! ¡Qué lindo, Caro! ¡Ay, qué hermoso! Yo todavía no conozco la nieve. Bueno, ya llegará el momento, Así que un beso y un abrazo fuerte entonces para allá, para Magallanes, Chile, nuestros hermanos, que estamos tan cerquita, y estamos toda América en misión. Así que compartamos esta información que creo que va a traer mucha luz y claridad a muchos corazoncitos. Gracias, Caro. Un beso, nos vemos la próxima. Mañana seguramente leo el capítulo de Madame Blavatsky y el domingo el último, así ya terminamos con este libro y después veremos con cuál continuamos. Que tengan un lindo día. Chao.